¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, soy comunicólogo y hoy jueves vamos a platicar de 1, 2, 3, que chifla su madre Andrés. Y esa porra se hizo sonar muy intensamente en la marcha que sucedió el pasado domingo, pero la verdad es que esto ya fue con matices internacionales, Joel. O sea, Ya, ya no nada más no fue acá los mexas, sino que ya la banda de otros países que conoce a los mejores amigos del viejo Wango, pues le vienen a echar porras también acá. Está cabrón, Joel, ¿eh? bueno, es que yo también creo, Hugo, No. que de repente perdemos de perspectiva a los mexicanos Ujú. cuando nuestros pseudoizquierdistas en el país hablan maravillas de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua, pero nunca les preguntamos a los cubanos si piensan igual, no Ajá. les preguntamos a los venezolanos si piensan igual, no lo hacemos con los nicaragüenses, porque si se les preguntáramos, te aseguro que muchos dirían aguas con lo que está pasando en sus países, porque además te voy a decir que todo el mundo da por hecho que una democracia es algo que debe permanecer en el tiempo y no, es algo que está sujeto a Justo. un posible retroceso, Hugo, ¿no? Exacto. Lo Pero por eso es vimos, la democracia, pues. lo vimos en el caso más paradigmático, es la democracia norteamericana, Claro. que Donald Trump estuvo a punto de romper la democracia de ese país Ujú. y en un lugar donde las instituciones están consolidadas, ¿eh? Y en una de esas regresa. O sea, Y en una de esas no, regresa. exacto. Pero bueno, quédense porque de verdad, esto de 1, 2 y 3 que chifla su Mauser Andrés, lo tienes que escuchar porque es una joya de voces internacionales que pues vinieron a México Que saludan a nuestro presidente con amor. y que le echan mucho cariño. Una cosa, Joel, es que el presidente de México diga ser austero, que viva en un palacio y que tenga un parquezote enfrente, hipermamalón, que se llama Zócalo. Y que él pensaba que, pues, como bien lo platicábamos antes de grabar este video, Joel, él era el único que sentía que podía llenar el Zócalo. Y resulta que, pues no, le salió el tiro por la culata, pero pues también vinieron personas de otros países a echarle porras y a llenar el Zócalo, pero en su contra y no a favor. Y Sí, eso claro, está cabrón, joder. ¿no? Por más que, porque además, mira, yo creo que para alguien como los cubanos, Hugo, Ujú. el hecho de que tú condecores a su presidente, Díaz Canel. alguien que se ha distinguido por la represión política, por el encarcelamiento de políticos, de gente, de activistas y Activistas. sobre todo de activistas, ¿no? Y de Sí. periodistas Ujú. en su país, y alguien que sistemáticamente viola los derechos humanos y que además tiene sumido en la pobreza al país en el que viven, pues resulta ofensivo que un presidente como el nuestro vaya y lo condecore, O sea, ¿no? es una isla donde tienen prohibido pescar así. Así, güey. Para que no puedan sacar sus propios recursos, tal cual. Entonces, vamos a escuchar a un cubano que estuvo en esta marcha, Así güey, es, ¿no? para, pues, Porque además yo digo que son buenos referentes que permiten que los mexicanos abran los ojos. Porque yo vuelvo a insistir, una claro. cosa es lo que hace Jacob Polensky, lo que hace Fernández Noroña, de decir que ellos, Cuba, Fidel Castro, el Sí. Che Guevara, pero muy distinto es la realidad que vive la gente de esos países. Y que tiene que largarse de sus países y venir a México para toparse con puñetones que son idénticos a los puñetones políticos que tienen sus países. Miren, escuchemos a este cubano, a este compita cubano. Está interesante, escucha. ¡Viva Cuba libre! ¡Y viva México libre de López Obrador! ¡Viva! Hola, ¿está en favor o en contra de López Obrador? Estoy en contra de López. ¿Cómo voy a estar a favor de una persona que condecoró al presidente de Cuba, que tiene a Cuba sin comida? Una libra de arroz en Cuba vale 200 pesos y 2.000 pesos gana. Canel es maricón, no dictador. Disculpe la palabra. ¿Quién es? Un cubano gana 2.000 pesos. Una libra de comida vale 200 pesos de carne. La libra de arroz vale 200. La libra de azúcar, 200. Y los 30 días del mes, ¿con qué come? Pues eso lo hace un país que se llama dictadura. Díaz Canel es dictador igual que López Obrador.
¿Usted cree que López Obrador es igual que Él lo dijo, que es la doctrina Fidel Castro. Él lo dijo, yo quiero Fidel Castro. Él lo ha dicho millones de veces. Oiga, ¿y usted cree que en México estamos como en Cuba? No, ¿cómo? Todavía no. Se está evitando que México pase a ser como Cuba y Venezuela. Por eso está todo el mundo gritando aquí a favor de la democracia. Porque si por él fuera, pues igualito a Cuba. No están, ya no, nos dijeron que éramos, los que veníamos, éramos corruptos. Él lo dijo, el que vaya a la marcha son corruptos, ¿no? En Cuba tú no puedes marchar porque vamos presos. Y eso es lo que quiere él. Eso es lo que quiere él, que no haya nadie en su contra y que no existan los periodistas. Porque así hizo Fidel, todos los periodistas los metía presos. Oiga, ¿y en México qué puede haber? Tú estás como periodista, tú entras a Cuba y tú no le puedes hacer una entrevista a un cubano, te meten preso a ti. Sí, yo he estado en Cuba, tienes razón. Tú no podías hacer ni periodismo en Cuba, porque te meten preso. Pero entonces, ¿dónde está la dictadura? ¡1, 2, 3! ¡Que siga su madre, Andrés! ¡1, 2, 3! ¡Que siga su madre, Andrés! Lo pusimos en velocidad rápida para, bueno, hacerlo un poco más ameno. Es con todo respeto hacia todas las personas involucradas que ponemos sus videos, incluyendo al presidente de México, porque pues, él sí da hueva, la neta. Pero bueno, acá nuestro compadre cubano, la entrevista es un poco larga, entonces, en versión rápida para que todo el mundo se quede a escucharla. Pero aquí lo interesante es cómo un cubano viene a decir que cómo es posible que un presidente mexicano esté condecorando a Díaz-Canel, que él no lo dice que es dictador, que sino que es otra cosa. Y bueno, Bueno, dice que son las dos, ¿no? o que son las ¿No? dos, ajá, multiplicada por dos. Y bueno, pues lo tienen ahí. Voces de personas que ya saben lo que es vivir en una dictadura en México, apoyando a los mexicanos para no caer en lo mismo. Y todavía hay gente, Joel, que dice, no, o sea, no, eso nunca va a pasar aquí en México, o sea, aunque déjenlos que trabajen. No, definitivamente, Hugo, a mí me parece que si alguien está acreditado para decir cómo es una dictadura, pues son los cubanos. Totalmente. Llevan muchos años viviéndola. Ellos sí saben de lo que es la represión política. Sí saben de lo que es que te quiten tus libertades de expresión. Claro. Ellos sí saben que el Estado te espíe y te monitoree constantemente para ver quién te reúnes, con quién hablas, qué dices. Ellos sí saben de la restricción de alimentos, Hugo, porque Claro. como tú dices, o sea, siendo una isla no puedes ir a pescar, porque entonces te decomisan una parte de lo que tú pescaste porque es beneficio para el Estado, ¿no? O sea, así a ese nivel están. Entonces, pues ellos saben de estas circunstancias, ¿no? Ellos saben que cómo toda la mayoría de los cubanos han empobrecido y cómo la clase política cubana se ha enriquecido, porque la familia de Fidel Castro, este hombre que tanto idolatran en la izquierda latinoamericana, pues tiene los familiares más ricos de ese país, ¿no? El nieto de Fidel Castro anda por todos lados, gastando dinero, ¿no? En su Mercedes, y bueno, ese tipo de espavientos, fíjate, incluso, ¿no? Porque han dado en Cuba en su Mercedes. Claro. Un lugar donde no hay ese tipo de carros y ni siquiera hay gasolina para que se muevan los carros. Y él, y sale el güey ese diciendo, no, pues, sé que no hay gasolina, y sale con su Mercedes lleno de gasolina y acelerándole a fondo. Pero fíjate que el otro día conocí a alguien que vivió en Cuba, un mexicano que vivió en Cuba, y me platicaba que él conoce a uno de los nietos de Fidel Castro, y que es un güey que vive súper austero, pero que pues se la pasa viajando por todo el mundo hablando de cómo se vive en Cuba, pero que el güey vive así austero y que se adecua a todo eso, ¿no? Habrá de todo, habrá de todo. Nada más yo lo digo porque es una persona que confío mucho en esa persona que me estaba platicando, y aparte que es muy cercana a ese güey, ¿no? Pero bueno, lo pongo en perspectiva. De este güey que les acabo de decir, muy pocas personas lo conocen. Pero vayan a mi Twitter, pongan @soycomunicólogo, y ahí lo van a encontrar el tweet fijado en el cual sale el nieto de Fidel Castro manejando un Mercedes en Cuba, la hija de Hugo Chávez con un abanico de dólares, y pues a los hijos de López Obrador de vacaciones en Aspen. Similitudes que podemos encontrar en los Pues simplemente, Hugo, se estima que la fortuna de Fidel Castro más o menos estriba en cerca de 1.200 millones de dólares. Así es. Millones de dólares, 1.200 millones de dólares. En un pueblo donde se está empobreciendo, pues yo creo que los cubanos tienen mucho que decirnos a los mexicanos, ¿no? Claro. Porque además aquí se replica el mismo discurso, ¿no?
López Obrador te pide que andes con un par de zapatos, pero como tú bien dices, Hugo, ellos sí se van a esquiar a Aspen. Sí tiene López Obrador a su otro hijo estudiando en Londres, cuando ha satanizado los estudios en el extranjero, ¿no? Tiene al otro hijo que se compró una casita en Houston, ¿no? Y que la tuvo que abandonar saliendo corriendo porque ya lo iban a entambar allá en los Estados Unidos, ¿no? Ajá. Y bueno, se dan una vida que no es proporcional a sus ingresos, pero tampoco es proporcional al discurso que suelen vendernos a los mexicanos, ¿no? Sobre todo eso. Pero bueno, pues sí lo tienen. Así que ustedes dejen los comentarios de qué es lo que piensan de esto de 1, 2 y 3, que chifle a su Mauser Andrés. A mí me gustó, ¿eh? Está 1, bueno, 2, 3, que que chifle chingue su madre, ¿dónde es? Que chingue su madre.